Bueno, perfecto. Buenas noches de nuevo a todos. A ver, voy a ver si... Ahí está. Bueno. Hoy tengo una pequeña confusión porque no sé de qué voy a hablar. Pero no porque no tenga tema, sino porque tengo todos los temas que me vinieron a la mente se pelean entre ellos para salir primero. Tengo como un atascamiento. Así que realmente lo digo en serio. No por falta de ideas, sino porque se están peleando por salir primero. Así que llegó un momento que no sabía por dónde iba a empezar. Entonces decidí confiar en el cielo, que las cosas salgan como ellos quieren. Porque en serio, perdón, hay algunos micrófonos abiertos, traten de apagarlo porque se escuchan los ruidos. Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, quiero siempre recordar a todos los que participan de estas conferencias que estas no son charlas al azar sin un propósito, nada que ver conmigo. Yo siempre tengo un propósito, siempre voy hacia una dirección. El propósito de este taller, ya lo hemos dicho, pero quiero repetirlo siempre, es mostrar la diferencia, es como denunciar, de algún modo es una denuncia contra el mal. La diferencia inmensa, crucial, entre vida y muerte, entre cielo e infierno, que existe cuando somos dominados incorrectamente por el demonio que llevamos adentro, que es nuestra mente racional, que no es un demonio, es creado por Dios y es maravilloso, se convierte en demonio cuando invierte el dominio, ¿sí? Igual que Lucifer, ¿no? Y entonces, siempre, cada conferencia trata un poco de lo mismo en este sentido. Siempre vamos sumando cosas, pero trata de crear una imagen bien clara, bien visible, de cómo seríamos si nuestra mente espiritual estuviera al mando y qué hemos creado cuando nuestra mente racional, identificada con todo lo material, tomó dominio. ¿Qué clase de mundo, qué clase de vida hemos llevado, qué nos pasa? Y en cada conferencia hablo de una cosa y de la otra. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque tenemos que ver para saber hacia dónde ir. ¿Y qué significa ver? ¿Qué significa ver bien? ¿Cuándo una persona ve bien y cuándo una persona ve mal? Cuando avanzamos en nuestra edad, nuestros ojos se van cansando y empezamos a ver menos, ¿no? Después de los 40, 40 y pico, una persona ya empieza a usar un poco los anteojos o los lentes para poder leer. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no los usamos y nuestra vista ha envejecido? Se nos mezclan las letras, se enciman unas con otras, ¿verdad? Entonces, ver bien, ¿qué significa? Ver bien significa separarlas. Cuando una persona ve bien, no ve algo borroso, ve las letras separadas claramente, por eso las puede leer. Entonces, cuanto más separemos estas dos experiencias, más claramente vamos a entender dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer. Por eso todas las conferencias tratan de esto. Fíjense de esto y fíjense su contrapropuesta. Y después la solución de esto. La solución de esto es aprender, enseñar, porque según dicen los científicos, no vamos a terminar nunca de dominar
No hay que intentar dominar a la mente, no la vamos a dominar, pero sí podemos educarla. Educarla significa, al igual que un adolescente, enseñarle que no está hecho para mandar en la familia, sino que está hecho para estar en otra posición. Educarla, ¿sí? Educar a nuestra mente. Para eso tenemos que ver qué daño nos está haciendo y verlo claramente. De eso se trata este seminario, siempre lo repito, y hoy no va a ser la excepción. Por supuesto, siempre vamos sumando cosas. Voy a empezar primero por la parte positiva, mostrar los atributos increíbles, maravillosos, impresionantes que tiene el ser humano cuando su mente espiritual está en la posición de eje, cuando está guiado por su mente espiritual. Y la mente racional es una herramienta que colabora, no que quiere invertir su dominio. Voy a sumar algunas cosas de la ciencia, cosas que no he hablado antes, y otras sí, por supuesto, para ponerlas en contexto, cosas con las que ya hemos hablado antes. Para esto voy a, de nuevo, mencionar algo que ya expliqué, pero es complejo porque es muy científico, es la teoría de la relatividad de Einstein y la física cuántica, que es acerca de qué dice la ciencia acerca de esta cuarta dimensión que nosotros hemos llamado mundo espiritual. No solamente nosotros, Jesús también, cuando hablaba de esto, Jesús decía, por ejemplo, ¿cómo quieren que les explique cosas del cielo si les explico cosas de la tierra y no las entienden? Frase de Jesús. Entonces, queriendo mostrarnos que esta cuarta dimensión, que él llamaba el cielo, nosotros llamamos también el cielo o el mundo espiritual, la ciencia lo llama cuarta dimensión o el tiempo, entenderlo más y más, y van a ver ustedes, cosas que no hemos hablado hasta ahora, lo espectacular que es. Ahora, buenas noches. No estoy escuchando nada. Hola, se cortó el audio. No tiene sonido, Ricardo. Se cerró, Ricardo, se cerró el audio suyo. Sí, sí. ¿Ahora se oye? Ahora sí, perfecto. Sí, señor. Bueno, Gracias. ¿En qué momento se desconectó? ¿Alguien me puede indicar? Bueno, no importa. Posiblemente fui yo, es que hay unos micrófonos que los cierro y posiblemente hubo un error ahí. Disculpas. Estaba diciendo que una de las cosas cuando yo, que iba a explicar cosas nuevas en relación a esto que es tan complejo, que es la cuarta dimensión. ¿Escucharon la parte donde yo mencionaba la palabra de Jesús? ¿Eso se escuchó? Sí. ¿Eso sí? Bueno. Sí, ahí quedó. Claro. ¿Qué quiso decir Jesús? Diciendo, me preguntan, ¿cómo quieren que les cuente cosas del cielo si les explico cosas de la tierra y no las entienden? O sea, queriendo señalar que es increíble, es muy amplio, es tremendo, maravilloso. Y conecto esto con aquello de que se dice que la realidad supera la ficción. ¿Sí? Habrán oído hablar muchas veces, la realidad supera la ficción. Y yo siempre digo, ¿por qué la realidad supera la ficción? Porque la ficción es producto de la imaginación del hombre y la realidad es producto de la imaginación de Dios. ¿Cuál será más grande? Obviamente, el producto de la imaginación de Dios, que es la realidad, es mucho más grande que cualquier ficción que podamos crear. Por eso quedamos espeluznados cuando escuchamos algunas cosas y creo que puedo mencionar algunas hoy. Pero estaba empezando a decir también que una de las frustraciones que he tenido toda mi vida mientras daba conferencia es que el propósito final de hablar de estas cosas
queda diluido muchas veces siempre por culpa de la mente racional, que toma todo a la ligera como si fuera una anécdota. Entonces, sí, qué interesante, ¿no? Qué interesante, qué curioso, y nada más. Y no es para eso que yo lo explico, es para que nos enojemos, es para que despertemos. Y a veces para despertar hace falta un enojo, hace falta una rebelión, porque si no, seguimos dormidos, ¿no? El propósito de que yo vaya a explicar ahora estos puntos es para que todos ustedes sientan, fui estafado, algo está muy mal y no quiero más esto, ¿sí? Y no que sea simplemente una conferencia interesante, yo no estoy simplemente para decir cosas lindas. Entonces me pregunto, ¿cuántos de ustedes están realmente intentando despertar? Intentando, porque en realidad el proceso no es tan difícil. Por lo menos lo que yo hablo con algunas personas que meditan, no importa de qué origen sean, no importa si son religiosos, si pertenecieron a una religión o no, porque la hija de mi socio, por ejemplo, a quien yo quiero muchísimo, era atea, no creía en nada, y de pronto se fue a la India a meditar y ahora es una de las personas más espirituales que yo conozco. O sea, no importa el background, o sea, el antecedente que tenga. No, se puede lograr y con experiencias tremendas, ¿sí? Entonces, realmente, por favor, yo no quiero que me contesten ahora porque en pantalla aparecen solo unos pocos, pero ¿están intentándolo? Es muy importante porque ese es el propósito. Esto no es un sermoncito agradable para inspirarlos durante esta semana, porque va a llegar un momento que yo no voy a hablar más. O sea, quiero que la gente vaya y practique esto, ¿sí? La meditación no es solo un ejercicio bonito, es crucial. Bueno, entonces primero quiero volver a enfatizar sobre el entendimiento más científico y espiritual también, por supuesto, pero de esta cuarta dimensión. Yo ya lo expliqué antes, pero lo voy a volver a repetir. ¿Qué es esta cuarta dimensión? Tómenlo, por favor, no solamente como un conocimiento intelectual nuevo. No es para eso que estamos acá, sino para enojarse. Para decir, no puede ser, yo tengo este don creado por el universo dentro de mí y no le estoy dando ninguna importancia. Me engañó mi mente racional, me creó una ilusión, una realidad absolutamente falsa que nos tortura permanentemente. La realidad que compramos todos los días y que la defendemos es falsa. La otra vez, algunos se reía porque yo hasta hablé del dólar, ¿se acuerda cuando hablaba del dólar? Y alguno habrá pensado, ¿qué tendrá que ver el dólar con una conferencia sobre algo espiritual? Pero yo estaba tratando de presentar una imagen de algo, si tuviera un billete de $1, lo muestro acá, que automáticamente cuando lo vemos, yo quiero eso. ¿Quién no quiere tener $100 más? Todos queremos. $1000 más, 10.000, qué bueno. ¿Con qué lo relaciona mi mente racional? Con libertad, felicidad, ¿no? Entonces, nos enfocamos en eso. Y es mentira, el papel ese no es felicidad, no es libertad. De hecho, lo que yo estaba explicando la otra vez, no lo voy a repetir, no es nada. Está basado en una ilusión en la que la humanidad confía. El día que la humanidad deje de confiar en ese papel, se cae el mundo. Todo esto lo mencionaba no para hablar de economía, sino para hablar de lo ilusorio del mundo que estamos viviendo. Bueno, entonces, ¿cuál es la realidad? Les voy a hablar de nuevo de esta cuarta dimensión. Para eso hay que entender todas las dimensiones, porque no están separadas. La cuarta dimensión, a la cual llamamos el mundo espiritual, no está separada de las demás. Entonces, entendamos, yo les explicaba a ustedes
cómo sería un universo de una sola dimensión, ¿no? Sería una línea. Dimensión, perdón si los aburro, pero es muy importante, porque después voy a lo profundo. Como digo siempre, primero explico los elementos y después voy a lo profundo. Dimensión viene de mensurar, viene de la palabra mensurar. Mensurar significa medir, ¿sí? ¿Por qué se dice que es una dimensión? Porque se puede localizar un punto determinado con una sola medida. Desde el origen, yo digo, bueno, 1, 2, 3, en el cuarto está el punto. ¿Se ve algo? Vamos a decir acá. ¿Sí? Una sola dimensión me localiza ese punto. Está perfecto. Entonces sería un universo de una sola dimensión. Pero en ese universo solamente podríamos manejarnos o movernos a lo largo de una línea. Bueno, digamos que a este ser de una dimensión le digo que hay un punto que está en el punto 4. Y él busca el punto 4 y no lo encuentra. Entonces me dice, no, pero no estaba en el punto 4. Y yo le contesto, sí, está en el punto 4. Lo que pasa es que no está acá, sino que está acá. No está acá, sino que está acá. Entonces me dice, ¿qué es acá? Ah, esa es otra dimensión. ¿Y qué es otra dimensión? ¿Cuál es esa otra dimensión? Es el plano. Necesito otra línea. Y entonces digo, está en el 4 de esta y en el 5 de esta. Y acá lo vas a encontrar. Ah, entonces hay dos dimensiones. No lo encontré acá, aunque estaba en este punto, pero también estaba en este punto. Porque no es una línea, sino que es un plano. No es una dimensión, son dos. Ah, me dice este ser imaginario, un ser de una dimensión. Bueno, ahora quiere buscar otro punto. Le digo, sí, está acá. Y dice, pero yo lo busqué y no estaba. En el punto 4 de esta y en el punto 5. Sí, 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 pero no está. Ah, no, porque está acá. ¿Y qué es acá? Ah, es otra dimensión. Es una tercera dimensión. ¿Y qué es? El espacio. Entonces necesito otra línea, acá, para definir a qué distancia está hacia acá. Son 3 dimensiones. Ah, otra tercera dimensión. Qué complejo. Él no podía imaginar qué es el espacio, porque él es un ser de una sola dimensión. Bueno, ahí sigue avanzando la ciencia y descubre Einstein que uno puede buscar un punto con todas las coordenadas, porque estas líneas se llaman coordenadas, la tercera sería esta, ¿no? El espacio, y dice, bueno, a ver, voy a ver si encuentro este punto, que está en el 4 de acá, en el 5 de acá y en el 7 de acá. Y resulta que tampoco lo encuentra. Entonces, ¿por qué no lo encuentra? Ah, porque está en esos puntos que te dije, pero en otro momento, en diferentes momentos. ¿Qué es un momento? Es una cuarta dimensión. ¿Entienden? Entonces, el tiempo no es algo que pasa. El tiempo no pasa. No tiene nada que ver con este tiempo. Inventamos un aparato para medir, para comparar, porque medir es comparar, una cosa con otra. Cuando decimos un año, ¿significa que pasó el tiempo? No. Estamos comparando en realidad con lo que tarda una circunstancia, que es la Tierra girando alrededor del Sol. Da una vuelta, entonces a eso lo llamamos año. Y al mismo tiempo da vuelta sobre sus propios ejes, sobre su propio eje, y a eso lo llamamos día. Pero no es que esté pasando nada, lo que está ocurriendo son circunstancias. Y comparamos. Comparamos cosas, porque medir es comparar. Medir es comparar, ¿no? Con un patrón. Entonces el ser humano compara, bueno, ¿cuánto
vive una célula de mi cuerpo? ¿O cuánto vive una persona? Bueno, aproximadamente compara 80 vueltas de la Tierra alrededor del Sol. Ah, bueno. Entonces nos da la sensación, nuestra mente racional tiene la sensación de que el tiempo es algo que pasa. Pero el tiempo no pasa. Lo que sí pasan son las circunstancias. Vamos realizando circunstancias y comparamos la duración de una circunstancia con la duración de otra circunstancia. Por eso decimos que hace un año que estamos dando conferencia, supongamos. Significa, más o menos equivalente a lo que tardó la Tierra en dar la vuelta al Sol, sí. Pero son las circunstancias las que se van sucediendo, no el tiempo. Es una sensación de que el tiempo ha pasado. Bueno, repito esto, creo que ya son varias veces, porque es indispensable entender qué es esta cuarta dimensión. La cuarta dimensión es el tiempo, y el tiempo está hecho, para decirlo de algún modo, por momentos. No es algo que pasa, son momentos. Eso es muy importante que lo visualicemos, porque acá sí ahora voy a explicar cosas nuevas. Por eso repetí todo esto. La vida, la cuarta dimensión, toda nuestra vida espiritual, está hecha de momentos. Pero los momentos no son cosas que pasan. Es una ilusión sentir que algo pasa. Entonces yo les explicaba a ustedes, la otra vez, un ejemplo, les conté la anécdota de una broma que hacía un amigo de mis padres, de que cuando íbamos en el auto, yo era chiquito, era pequeño, él me decía, yo cuando volvamos, yo me voy a volver, en vez de volverme en auto, me voy a volver en poste. Y no estaban los postes de la luz que pasaban, ¿no? Uno ve como que los postes están pasando. Y él me hizo esta broma que me quedó grabada. Me voy a volver en poste. ¿Por qué? Y porque los postes, mira qué rápido que pasan, pero tienen varias ventajas. Nunca chocan y no gastan combustible. Bueno, y uso esta imagen porque es importante para lo que voy a hablar. La ilusión de que los postes están pasando no es real. Así ocurre con el tiempo. Nos da la sensación de que el tiempo va pasando. En realidad somos nosotros que vamos realizando circunstancias. El tiempo es una dimensión, la cuarta dimensión, que como todas las demás dimensiones no pasan. Entonces, ¿de qué me sirve a mí espiritualmente tomar conciencia de esto? Porque tomo conciencia, y es muy importante, porque la mente racional no puede hacer esto, pero la mente espiritual sí. Entonces yo siento de verdad, cada uno debe sentir de verdad, que la vida está hecha de momentos. Entonces, despreciar un momento es despreciar la vida. Eso lo dicen todos los grandes iluminados. En realidad, meditar es estar presente en conciencia en un momento. Conservo ese momento, lo mantengo, me detengo. Entonces, este ejemplo que puse de los postes me resulta muy útil, porque alguien podría preguntar, ¿se puede detener el tiempo? Es una gran pregunta. La ciencia se pregunta esto, ¿no? Se ha preguntado esto, ¿se puede detener el tiempo? Es más o menos lo mismo que si yo voy en el auto y veo pasar los postes de luz y pienso, ¿podría detener el poste? No, ¿cómo lo voy a detener? En realidad, la respuesta es, detenete vos y vas a ver que el poste se detiene. O sea, si yo de pronto veo un poste que me interesa, porque es lindo, porque sí, ¿puedo detenerme al lado de ese poste? Claro que sí. O sea, uno puede detenerse en un momento y está deteniendo el tiempo. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, hay muchos testimonios. Hay muchos testimonios. Esto es lo que se llama el tiempo, no el tiempo sino el tiempo cuántico. Y en el tiempo cuántico
meditando una persona puede detener ese poste, puede detenerse en un momento. Por eso hay personas que han contado las experiencias, uno de ellos es Sadhguru, que contó él que se puso a meditar un día en un lugar público, ¿no? En un parque, y meditó profundamente. Cuando salió de la meditación, abrió sus ojos y se quedó sumamente sorprendido de que estaba rodeado de gente que lo estaban adorando. Esto ocurrió en la India. Y él dice, bueno, vieron cómo somos los hindúes, ¿no? Enseguida estamos idolatrando a alguien. Entonces, y ya le estaban trayendo flores y ya le estaban trayendo ofrendas. Y él dijo, pero ¿qué le pasa? ¿Uno no se puede quedar meditando media hora? Que ya lo están idolatrando. Y la gente le contó, ¿media hora? Usted hace 13 días que está acá. De eso hay muchos testimonios. Si ustedes buscan en internet, en Google, acerca del pequeño Buda, también van a ver una historia muy semejante de un chico que, pero él estuvo meses y fue filmado durante meses. Jamás se movió, jamás tomó agua, jamás comió. Y yo escuché una historia de alguien que estaba explicando qué pasó con Moisés cuando ayunó 40 días. En realidad, lo que ocurrió fue esto. Porque Moisés, cuando bajó, ustedes recuerdan, él ayunó 40 días, y cuando bajó, la gente no lo estaba esperando. Pensaron que él se había muerto. Entonces, Moisés estaba enojado. Dice, ¿por qué me dieron por muerto? Claro, era un hombre de 80 años ayunando 40 días. En realidad, lo que ocurrió, según esta interpretación, fue que los israelitas le explicaron a Moisés que él había ayunado 40 días, no al revés. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Claro, para él había pasado un rato. Entonces dice, ¿cómo puede ser? Me voy un rato y ustedes ya me dieron por muerto. No, ¿cómo un rato? 40 días. Y dice la Biblia, algo que yo no sabía, no había prestado atención, que no solamente no comió, sino que no durmió y no tomó agua tampoco. O sea, él no se acordaba de nada de esto. Porque ayunar podemos ayunar, pero no tomar agua es mortal. Pero sí se puede. Sí se puede. El hombre puede detener por completo su metabolismo inclusive. Y acá se me mezclan los temas, porque hoy tenía varios temas para hablar y como dije, se pelean entre ellos. Así que voy a dejar pasar a uno, que se me cruzó como epifanía hoy también, que es el concepto de idolatría, ¿no? La tendencia que tenemos a idolatrar. Porque escuchamos estas historias. Entonces, ¿qué hacemos? Automáticamente decimos, qué maravilla, qué genial. Y empezamos y lo santificamos y lo idolatramos. Ya sea con Jesús, con Moisés, con cualquiera. Hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Es como que la mente racional... ustedes cambien la palabra que usábamos antes, cuando dábamos el principio divino tradicionalmente, Satanás. Yo digo, olvidémonos de Satanás, porque a él no lo podemos tocar. Pero a la mente racional, sí. Y si cambian la palabra Satanás por mente racional, van a ver que aplica perfectamente en todos los casos. En otra época hubiéramos dicho, Satanás te dice, ya descubriste a Jesucristo y sus milagros, o a los santos, o al milagro que hizo este o aquel, ok, yo te voy a dejar que vos lo reconozcas y que creas en él. Por supuesto que sí. Pero con una condición, que lo idolatres, pero que no lo imites. ¿Es lo que pasa o no? Escuchamos todas estas historias y nos quedamos así como sorprendidos y admirados, pero no se nos ocurre imitarlo. Jesús decía en Juan capítulo 12, Fernando se acordará mucho mejor que yo como pastor, Juan 12 y pico, él dice, si creen en mí,
podrán hacer las mismas obras que yo hago y mayores también. Ah, no, esa parte no. Mejor lo idolatro. Y eso es lo que hacen los religiosos. Y en mi opinión y en mi sentir, es horrible. ¿Saben por qué es horrible? Porque hay ahí algo que yo detesto, que es la falsa humildad. Yo siempre digo, la peor de las arrogancias es la falsa humildad. El falso humilde es el peor de los arrogantes. Porque es como, no, si vos querés imitar a Jesucristo, ¿quién te crees que sos? Jesucristo, 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 Jesucristo. Pero no imitarlo. Idolatrarlo sí. Y lo mismo hacemos con el padre, con el gurú con aquel otro, con tal santo. La mente racional tiene la tendencia a identificarse con lo externo. Entonces, por ahí reconocemos que alguien hizo tal o cual cosa, pero entonces creamos imágenes, una estatua, ¿no? O una institución religiosa, una iglesia. La mente racional tiende a identificarse con lo externo, ¿no? Entonces, Dios es una iglesia. No puedo separar Dios de la iglesia. Para mí, Dios es la iglesia. No, eso no es así. Esa es la mente racional. Como el dólar es la felicidad. Felicidad, alegría, dólar. O oro, u oro. No, esa es la mente racional que te está identificando el valor verdadero de algo con una representación simbólica de algo externo. Separá en tu mente. Separá, por favor. Es importantísimo que aprendamos a separar la realidad de la imagen que nos hace nuestra mente con esa realidad. Bueno, entonces podemos detener el tiempo. Es sencillo. Me detengo yo, el poste se detiene. La ilusión de que el tiempo está pasando se detiene. ¿Puede hacer eso la mente racional? No. Porque la que habita en este tiempo cuántico es la mente espiritual. Pero no lo podemos hacer porque la que manda es la mente racional. Entonces, primer paso, separar, lo dije en todas las conferencias, separen la trampa, la mentira, el engaño de la mente racional, el mundo ilusorio que hemos creado, y aquello que nos está diciendo hoy en día la física cuántica, que después vamos a ver que lo decían todos los verdaderos maestros espirituales, que vinieron para enseñarnos esto. Somos capaces de hacer este tipo de cosas. Entonces, expliqué en otra conferencia qué pasa con la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es el tiempo. Entonces, dice la física, es increíble, ¿no? La física dice que en la cuarta dimensión, en esa dimensión cuántica, pasado, escuchen esto, es espeluznante, pasado, presente y futuro son simultáneos. Claro, al igual que en este mundo de 3 dimensiones, el largo, ancho y profundo son simultáneos. No puedo cortar largo, ancho y profundo, no puedo separarlos. ¿Sí? Yo no puedo cortar una moneda transversalmente y hacer que tenga una sola cara. Va a seguir teniendo 2 caras. No puedo separar las 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Bueno, el mundo espiritual es lo mismo. El tiempo es una dimensión. Por lo tanto, pasado, presente y futuro son simultáneos. Lo que pasa es que no se ven igual. Si tenemos que graficarlo, el pasado sí, son acontecimientos que ya ocurrieron, ¿verdad? Podemos ponerlo así. El presente es un punto. Yo digo A es un instante. Digo A y ya pertenece al pasado. ¿Y el futuro cómo se verá? No se ve así como acontecimientos fijos. No, es así. Es como un cuadriculado. Y ahí está el libre albedrío. Yo puedo ir por acá o por allá. Puedo tomar la decisión. Lo increíble de esto, dice la ciencia, y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, que
el ser humano, nuestra mente cuántica, que habita en el mundo cuántico, tiene todo esto presente. Con lo cual nuestra mente puede viajar y ver las diferentes ocasiones que uno puede tomar. Puede ser por acá o por acá. Si tomo acá, después me queda esta o esta. Si tomo allá, puede ser esto o esto. Y podemos, en cuestión instantánea, ver todas las probabilidades y elegir la que más me conviene. Pero elijo, esto se llama la teoría del desdoblamiento del tiempo. ¿Se acuerdan que yo les hablé ya de la teoría del desdoblamiento del tiempo? Que la creó un científico llamado Jean-Pierre Mallet. Jean-Pierre Mallet decía, uno recorre esto en sus sueños, en realidad lo puede hacer en cualquier momento su mente, pero como está dominado por su mente racional, entonces en sus sueños recorremos todo esto y volvemos y nos guiamos, escuchen esto, nos guiamos a nosotros mismos para tomar la decisión para tomar el camino que ya decidí antes. Quiere decir que nuestro propio guía espiritual somos nosotros mismos. Nosotros somos nuestro guía espiritual. Alguno pensará, bueno, no, para mí hay cosas que me ocurrieron en la vida que jamás las elegiría yo, porque tomé por ese camino y perdí dinero. Pero lo que pasa es que la mente espiritual sabe que el propósito de tu vida en este mundo no es ganar dinero necesariamente, sino crecer espiritualmente. A lo mejor tomaste esa decisión porque era la que más te iba a hacer crecer. Pero después venimos y renegamos de lo que nos ocurre, cuando en realidad los grandes sabios dicen, Eckhart Tolle es uno de ellos, que debemos, es muy importante para el crecimiento espiritual, tomar cada momento como si yo mismo lo hubiera elegido, porque de hecho es así. Entonces no importa lo que me esté ocurriendo, no me enojo con ese momento, porque enojarse con ese momento es enojarse con la vida misma, porque la vida está hecha de momentos. Y ese momento lo elegí yo mismo porque me está trayendo una enseñanza. Me está trayendo una enseñanza, pero no la veo porque estoy enojado con ese momento. Hay que conectar todos los conocimientos. Todos los conocimientos deben ser conectados porque todos tienen que ver con lo mismo. Esto que estoy hablando tiene mucho que ver con el concepto unificacionista de corazón agradecido, donde el Padre nos decía, cualquier cosa que les ocurra, estén agradecidos, acéptenlo, porque si lo aceptamos, vemos el mensaje positivo que me está dando ese momento. Si me enojo, no lo veo. Si me enojo, no lo voy a ver, no voy a ver la enseñanza que ese momento me está trayendo. Porque mi mente racional creó la ilusión de bueno o malo, lindo o feo, me conviene o no me conviene. Y entonces me creo la ilusión de que tal o cual circunstancia es buena y la contraria es mala. Y eso no es verdad. No hay bueno o malo en ese sentido. Es una ilusión. Todo en el universo es cíclico. A ver, lo pongo acá. Todo es cíclico. Entonces, si yo puedo ver la ciclicidad de la vida, no defino como que la vida es buena. En cambio, la mente racional no, se estanca en un lugar y llama a esto positivo. Si a este ciclo lo llamo positivo, entonces a este otro lo llama negativo. Si a esto lo defino como bueno, a esto lo defino como malo. Pero eso no es verdad, esto es una ilusión de la mente racional. La mente espiritual puede tomar todo esto, ver todo esto, y ya no define, no califica como bueno o malo todas las cosas. Todas son buenas. A eso se refería Jesús cuando dijo no juzguéis.
Sin embargo, lo hemos interpretado como que critico al prójimo, pero me callo la boca. Critico, pero no digo nada, lo critico con mi mente. No, Jesús decía, no uses esa mente racional. No califiques a todo el mundo, a todas las circunstancias, todo el tiempo, como bueno, malo, lindo, feo, caro, barato, conveniente, inconveniente. No, porque te vas a volver loco. ¿Saben por qué nos vuelve loco? Porque si yo califico a este momento de positivo, no gano nada, porque después va a venir el otro ciclo. Entonces lo que gané lo volví a perder, porque todo lo bueno tiene su contraparte. En cambio, si yo tomo todo como una experiencia de vida y tomo y vanaglorio cada momento, glorifico cada momento sin calificarlo de bueno o malo, esa ansiedad, esa constante fluctuación entre lo lindo y lo feo y la frustración que eso provoca, esa fluctuación provoca frustración, ¿no? Porque ¿qué pasa? Queremos estancarnos en el momento bueno, queremos que no cambie. Y resulta que todo se mueve, todo se va moviendo. Dicho en otras palabras, algo que repetí montones de veces, no son las circunstancias lo que te provocan ansiedad y angustia. Es tu mente racional. Es como las calificás. El calificarlas de ese modo nos hace constantemente infelices. Entonces, yo sé que ya hablé de esto antes, pero quiero enfatizar y contarles otro punto. Esa cuarta dimensión, la vida, está hecha de momentos. La sabiduría y el crecimiento espiritual es vanagloriar, santificar cada momento y ver en cada momento, algo que ya les hablé antes, la unicidad. Cuando uno ve la unicidad, o sea, la unicidad significa el atributo de ser único. Todas las cosas que existen tienen ese atributo, que es maravilloso. El atributo de cualquier cosa, un árbol, un insecto, un momento, una persona, lo que fuera, de ser absolutamente único, ¿qué nos hace? ¿Qué nos provoca? Analicemos un poquito. Traten de usar su imaginación. Imagínense que ustedes ya llegaron a ese nivel espiritual. Ustedes son capaces, que no es nada difícil, de a momentos detenerse y ver cualquier cosa que ustedes quieran. Yo hablé una vez de un árbol, pero puede ser un perrito, puede ser una flor, ¿sí? Buda usó una flor. Me detengo y me doy cuenta, tomo conciencia de que esa flor es absolutamente única, porque es única. No importa que haya millones de flores, esa es única. ¿Qué valor tienen las cosas únicas? Piensen. Si yo le muestro esto, es un vaso. Es un vaso, de los tantos miles de millones de vasos que hay. Si yo le digo, no, este vaso es el cáliz sagrado. Ustedes vieron que están buscando el cáliz sagrado, ¿no? Es el cáliz que utilizó Jesús en la última cena. ¿Cuánto valdría? ¿Se podría comparar con el valor de la Gioconda? ¿Con el valor de la Piedad? ¿Con el valor de alguna obra de arte que esté en el Museo del Louvre? ¿Se podría comparar el valor con todo lo que hay en el Museo del Louvre? ¿Cómo? ¿El mismo vaso de pronto cambió tanto su valor? Sí, porque descubrí su unicidad. Descubrí la propiedad de ser único, porque ya sería único. Quiere decir que una cosa cuando descubrimos su unicidad se convierte, lo santificamos. El secreto está en descubrir que todo es único. No importa si alguien me va a dar dólares por eso o no. Yo puedo valorar eso. Eso es meditar. Yo puedo sentirme en ese momento que estoy frente a algo único. Y eso único puede ser una hormiga. Se lo digo, yo lo he sentido. Una simple hormiga, uno piensa, qué ser increíble. Se alimenta, camina, va, viene, se multiplica, trabaja,
carga una hojita de un lugar para otro, que es ser absolutamente bien diseñado. Y siento su unicidad, siento su propiedad de ser única, y yo me extasío frente a algo así. Yo estoy creciendo. Yo estoy usando mi mente espiritual y separo mi mente racional, que vio millones de hormigas y nunca jamás se le ocurrió esto. Entonces voy separando la mente espiritual de la mente racional y dándome cuenta cómo me engañó, cómo creó un mundo ilusorio que está destruido ya, destruido, todo contaminado, todo mal, y todo está asentado sobre el dólar, la moneda principal del mundo, que no tiene respaldo, ¿saben? No tiene ningún respaldo, es una ilusión. ¿Por qué el dólar se sostiene, dicen los economistas? Porque la inmensa mayoría de la humanidad todavía cree en él. En cuanto se den cuenta que esto no es así, se cae el mundo. Bueno, que se caiga, porque va a ocurrir. Pero nosotros no. Nosotros no. Nosotros estaremos en ese momento meditando. ¿Sí? Bueno, esto que acabo de decir, de que viajo a esto, veo todas las posibilidades y después vivo la vida aceptando cada momento porque me doy cuenta que yo mismo lo debo haber elegido. Por eso me está ocurriendo. Y aunque mi mente racional lo vea como algo feo, yo sé que ese momento me está trayendo algo. ¿Será una simple teoría? ¿Qué creen ustedes? No, no es una simple teoría. ¿Quién dice? Rosana, yo dije. Rosa. Bueno, Porque es bastante próximo a lo que yo estoy viviendo últimamente, entonces me emociona muchísimo, me toca muchísimo. bueno, pero fíjate una cosa, Rosana, Sí, y todos ustedes. Hay una pruebita de que esto es así. Eso de pruebita lo digo irónicamente. Es una tremenda prueba. Tan es así que todos ustedes la han experimentado. ¿Qué es el déjà vu? ¿Quién no tuvo un déjà vu? Todo el mundo tuvo un déjà vu. O muchos. Déjà vu son dos palabras francesas. Déjà significa ya y vu significa visto. Déjà vu significa ya visto. No tengo que explicarlo mucho porque es medio inexplicable, ¿no? Esa sensación de decir, pero esto ya ocurrió. Todo lo que dijo él, lo que iba a decir, el lugar, ¿les ha pasado? No sé, si hay alguno que no le pasó, me quedaría sorprendido. Quiere decir que a todos le ha ocurrido esto. Algo que no había ocurrido hasta ese momento, porque no conocía yo a esta persona, nunca estuve en este lugar. Sin embargo, en un momento, la mente siente, pero yo ya viví esto. Son fracciones de segundo, ¿no? A veces yo he tenido algunas un poquito más largas, pero es muy, muy sorprendente. ¿Qué más prueba queremos? Eso es absolutamente así. El déjà vu es la prueba de que nuestra mente espiritual puede ir al tiempo cuántico, volver y no hay separación entre pasado, presente y futuro. Porque eso, ¿qué ocurrió? En el pasado. ¿Cómo sabía mi mente que eso iba a ocurrir en el futuro? ¿Alguna otra pruebita más? Sí. Los profetas. ¿Qué más prueba tienen que eso? Los profetas. ¿Cómo sabían los profetas lo que iba a ocurrir? Pero ¿qué pasa con nuestra mente racional? Escuchamos las profecías de Nostradamus, por ejemplo, y decimos, qué hombre increíble, ¿eh? Y lo dejamos ahí. Porque nuestra mente racional nos dice, yo te dejo que vos creas lo que quieras y que admires a quien vos quieras admirar, siempre y cuando no llegues a la conclusión de que vos podés hacer lo mismo, ¿eh? Porque eso es arrogancia. No, eso no es arrogancia, hermanos.
Esa es nuestra capacidad, la tenemos nosotros, cada uno de nosotros, y nos conformamos con que no. Y nos sentimos tan humildes por decir, el Padre dijo, el Padre hacía, el Padre tal cosa, Jesús dijo. Está bien, está todo bien. Pero ellos vinieron para mostrarnos que nosotros podemos. ¿Cuál es el primer paso? Meditar. Porque meditar hace varias cositas. Meditar separa la mente racional de la mente espiritual. Meditar puede glorificar cada momento como único, como santo. Meditar, ¿saben también lo que hace? Ver en uno la santidad y el valor, porque yo también soy único. Cada uno de ustedes también es único. Y en ese momento único, que yo reconozco y lo acepto, soy santo. En ese momento soy santo. En el pasado habré cometido algún pecado, en el futuro quizá me equivoque y vuelva a cometer algún pecado, pero en este momento yo soy santo. Dejen de idolatrar tanto a los santos. Valórense. De eso se trata este curso. Me pregunto seriamente cuántos están practicando esto. Porque quizá muy pronto yo sienta lo que yo quería manifestar, ya lo manifesté. Yo ahora quiero seguir practicándolo, porque me encanta cada día más. El que no quiere practicarlo, ¿qué puedo hacer yo? Jesús decía, no le tiren perlas a los chanchos. Por favor, no dejen pasar esto. Estamos en un tiempo providencial, crucial. Ustedes saben que hay momentos también, ¿no? Hay momentos providenciales, donde yo expliqué también la analogía de la liana, ¿no? Cuando en la liana yo llego hasta un punto y tengo que saltar a la próxima liana, ese es un momento. No lo puedo hacer antes, porque me caigo en un vacío, era muy larga la distancia, y no lo puedo hacer después porque ya volví hacia atrás. Pero uno siente el momento, imagínense ustedes colgando la liana, van a sentir, yo nunca me colgué de una liana, pero sí me amacaba, de acuerdo a las hamacas que me amacaba siempre parado y siempre quería romper el límite cada un día y iba a pegar la vuelta, porque cada vez iba más fuerte, y uno siente el momento donde se para y vuelve hacia atrás, se para y vuelve hacia adelante. Se para, bueno, cuando me imagino en una liana, lo mismo, ¿no? Yo siento ese momento. Bueno, este es un momento providencial de la humanidad. No porque lo diga yo, lo dicen todos. Ya lo dije muchas veces a esto. Lo dice la neurociencia, lo dice la física cuántica, lo dice la física relativista, lo dicen los budistas, lo dicen los hinduistas, lo dicen millones de personas que meditan en el mundo, lo dice la medicina, lo dice la psicología. Llegó el momento de terminar con el dominio de Satanás. Si Satanás no existe y no es ningún arcángel, a mí me tiene muy, muy, muy sin cuidado. Porque yo siempre dije, Satanás es el arma y a mí lo que me hace daño no es el arma, sino la bala. Y la bala que él utiliza, en caso de que exista, es mi mente racional, que tampoco es mala. Repito ya varias veces, no es la mente racional, es la inversión de dominio. La inversión de dominio no es una cosa. Por eso yo siempre dije, no hay una cosa que exista que no debería existir. La inversión de dominio no es una cosa, es una actitud. Esa actitud debemos revertirla y se revierte a través de la meditación. No estamos solos, tenemos todos los elementos, tenemos todas las pruebas. Les cuento otra pequeña anécdota más, pero debería llegar el momento en que no hagan falta las anécdotas. ¿Ustedes oyeron hablar o leyeron acerca del Padre Pío? Yo no. Pío de Pietrelcina. Pío de Pietrelcina. Pietrelcina es un lugar de Italia. Probablemente Polo, que está acá, haya estado en Pietrelcina. ¿Estuviste en Pietrelcina alguna vez? ¿No? Bueno. Lástima. Porque si hubieras sabido esto que voy a contar,
y estuviste tan cerca, porque Polo vivió muchos años en Italia, hubieras ido al monasterio donde él vivía. Esto que voy a contar, hay muchos testimonios de muchas personas en el mundo, pero elegí a el Padre Pío, porque es contemporáneo, murió en 1965. Y hay cientos y cientos y cientos de testimonios de personas, que algunas pueden estar vivas todavía, de lo que él era capaz de hacer. Él tenía el don de la bilocación. ¿Saben lo que significa bilocación? Es fácil. Bi significa dos. Locación, lugar. Una locación es un lugar. Bilocación significa la capacidad de estar, créanlo o no, en dos lugares al mismo tiempo. Hasta hace poco, creer en esto era una cuestión de fe. Ahora, según la física cuántica, eso es posible. ¿Hay alguna prueba, aparte de este testimonio del Padre Pío? Que, repito, los testigos se cuentan por cientos. Muchos testigos de esto. Pero aparte de este testimonio, hay pruebas científicas. No solo el Padre Pío. ¿Hay algo que pueda estar en dos lugares al mismo tiempo? Según la física cuántica. Sí, el electrón. El electrón, los electrones, que están su partícula, lo que está hecho todo lo que existe, según la física cuántica, pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Qué más necesitamos? Pero no para que les interese. Yo no quiero que esta conferencia les resulte interesante. Yo quiero que se enojen, que se sientan frustrados, que griten, pataleen, que digan basta. Somos seres maravillosos. Somos Dios. Jesús decía, somos dioses. Pero estamos acostumbrados a estar mal. Estamos acostumbrados y estamos esperando la catástrofe. Entonces, yo me niego, así como me negué varias veces en mi vida a continuar con algo que no me gustaba, yo me niego a ser simplemente un objeto de entretenimiento. Estas conferencias no son para eso. Yo los amo a cada uno de ustedes, estoy hablando así fuerte porque siento que a lo mejor algunos necesitan que se les hable así. Pero yo no voy a ser objeto de entretenimiento. En algún momento, si yo siento que la gente no está practicando, diré allá ellos. Con mucho dolor, por supuesto, porque son seres únicos. Pero tienen que aprender a practicar la meditación. Y la meditación es, entre tantas cosas, eso que digo, separar el bien y el mal, como dice el principio divino, separar Caín y Abel, o sea, separo mi mente espiritual de mi mente racional. Empiezo a santificar cada momento, empiezo a santificar cada cosa, empiezo a ver el valor único de absolutamente todo, aunque sea por unos minutos. Y sobre todo empiezo a ver el valor único de mi persona. Eso no es arrogancia, eso es vanagloriar a Dios. Eso es decir gracias. ¿Qué es arrogancia entonces? Y arrogancia sería si yo me creyera único y solamente soy el único que tiene este valor. Pero en realidad los demás también tienen ese valor único. Eso no es arrogancia, ¿entienden? Bueno, entonces, háganlo. Dejen de ser religiosos y conviértanse en personas espirituales de verdad. No relacionen a Dios con una institución. Separen. No tiene nada de malo que exista una institución. Pero yo puedo ir 1000 veces a esa institución y no tener nada que ver con Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo esas palabras? Un señor llamado Sun Myung Moon dijo, ustedes pueden estar 20 años en la Iglesia de Unificación y aún así irse al infierno. Lo dijo él en una charla que se llamaba ¿Quién era yo? Así se llamaba la charla, ¿Quién era yo? Así que, vamos, separemos, ¿no? De una vez por todas. Déjense de ser idólatras
Cada uno sabe a quién va dirigido, no quiero que nadie lo tome como algo personal. No estamos acá para idolatrar, estamos acá para imitar, para tomar esa enseñanza y multiplicarla dentro de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, tenía muchas más cosas para hablarles, pero quizá les puedo leer una frase que tengo acá del Padre Pío, pero la elegí porque era él. Él dijo, a través del estudio de los libros, uno busca a Dios. A través del estudio de los libros, uno busca a Dios. Con la meditación, uno lo encuentra. Si quieren, quédense con los libros. ¿Qué les puedo decir? Pero no. Por algo están ustedes ahí. ¿Sí? Por favor, no tomen este momento como uno más. No estamos para entretenernos. Es serio el momento que estamos viviendo. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Algún comentario? Buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle una preguntita, ¿sí? Sí. Mi nombre es Avelina. Avelina, te estoy buscando. ¿Estás en algún lugar en la pantalla? Acá en Colombia. Bueno. Yo soy siempre una persona muy seguidora de sus conferencias, señor Ricardo. Ajá. No te veo. ¿Dónde estás? De sus conferencias he aprendido muchas cositas que me han servido en la vida. Cuando usted nos habla en esa conferencia de razón versus corazón, he aprendido muchas cosas, pero yo tengo una gran dificultad. Cuando usted habla de ser seres espirituales, siempre tengo como una confusión. Cuando se habla de la religiosidad y la espiritualidad, yo siempre tengo una confusión o quizás no alcanzo a entender bien qué significa ser espiritual. Sí, entonces, cuando me trato de comprender lo que nuestro Padre verdadero nos enseña sobre el amor verdadero, sobre vivir por el bien de los demás, yo me pregunto, ¿está conectado el ser espiritual con estas palabras que nuestro Padre verdadero nos enseña de amor verdadero y vivir por el bien de los demás? Sí, totalmente, claro. El Padre verdadero nunca, al igual que Jesús, la verdad tengo que decirlo, Jesús, perdón si la palabra no es correcta, pero es la que se me ocurre, detestaba a los religiosos. Los detestaba. Decía, escribas y fariseos hipócritas, que se sientan en primera fila y siempre están ostentando con sus mejores ropas. Él detestaba a los religiosos. Inclusive Jesús dijo, y aquel día muchos de ustedes me dirán, Señor, Señor, no hemos echado demonios en tu nombre, no hemos hecho milagros en tu nombre, sin embargo yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora piensen, ¿quién puede hacer milagros, cosas en el nombre de Jesús? Y los religiosos. Un ateo no va a hacer esas cosas, ¿no es cierto? Un ateo no va a hacer esas cosas. Sí. Sin embargo, yo les diré apartados de mí. ¿A quién se refería? A los religiosos. Ahora, yo entiendo que puede haber confusión. Hay mucha gente que se ha sentido ofendida conmigo. Mucha gente se ha sentido ofendida porque se hacen cargo de algo que quizás no deberían hacerse cargo. En realidad, lo más parecido, para contestarte muy sintéticamente, es el religioso es un supersticioso. Lo más parecido. Sí, sí, eso es muy cierto. Voy a la iglesia, por ahí toco una estatua, le doy un besito a la estatua de la Virgen María o lo que fuere, y con eso ya Dios que se arregle. Ese es un supersticioso. No se da cuenta que el poder está en él. El religioso generalmente está esperando algún favor de alguna institución, ¿no? Va a la institución y cree que por haber ido, entonces algo va a ocurrir. Sí, pues yo, por ejemplo, en ciertas
conferencias, ciertas charlas del padre, leí donde él hablaba de estas conferencias que usted explica hoy, de ser verdaderamente libres, de no agarrar a Dios como encapsularlo en un lugar, ¿sí? Sí. Que llegaría el tiempo en el que nosotros no necesitaríamos ni de una iglesia ni de una oración, porque éramos en realidad la palabra ya hecha carne, como lo explica el versículo bíblico, ¿sí? Sí, entonces yo siempre estoy como haciéndome esa pregunta, bueno, el Padre nos enseña al amor verdadero, a vivir por el bien de los demás, pero ¿en qué en realidad está fundamentada esa palabra de vivir por el bien de los demás? Y si eso en realidad me lleva a mí a ser una persona espiritual, no de mantenerme como porque yo he visto que el religioso critica, el religioso juzga, ¿sí? Es como un fanatismo sobre lo que él mismo cree y mantiene, ¿sí? Entonces, yo me he preguntado, ¿en qué está fundamentada en realidad vivir por el bien de los demás? ¿Me lleva a ser una persona espiritual o eso no tiene nada que ver mis acciones con relación a lo que el Padre me enseña? Mira, te quiero contestar de este modo. Me hiciste acordar ahora, hace unos cuantos años ya, yo estaba en Costa Rica. Y ahí ellos tenían un canal de televisión donde pasaban mis conferencias 24 horas al día. Todo el tiempo las pasaban. Entonces, cuando yo iba, después hacíamos un programa en vivo donde la gente podía llamar por teléfono y hacerme preguntas en vivo. Y me acuerdo de esta señora. Una señora llamó y me dijo que a ella le encantaba el principio divino, pero que se sentía muy culpable porque ella era católica. Ah, sí, yo escuché esa conferencia suya, ¿sí? Bueno. He sido muy fanática de escuchar sus conferencias y por eso he podido aprender que en realidad la importancia de creer en algo no es como mantener un fanatismo, sino como llevar mis acciones a ser cada día mejores, mis comportamientos, bueno, mis pensamientos. Te cuento el final de la historia. Porque era en vivo, entonces yo tenía que contestarle en vivo, ¿no? Sin tener tiempo para pensar demasiado, pero me vino automáticamente esta respuesta que por eso la repito ahora, porque basada en tu pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un religioso y un espiritual? Entonces dije, usted como católica tiene claro los 10 mandamientos, sí, por supuesto, me dice. El primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Sí. ¿Hay algún mandamiento dentro de esos 10 que diga amar a tu iglesia por sobre todas las cosas? No, es amar a Dios. La iglesia es un vehículo, pero si a mí un vehículo se me descompone y yo quiero llegar a la meta, yo me bajo y me tomo otro. Sí. ¿Cuál es mi excusa? ¿Por qué me voy a sentir culpable? No, porque yo estoy buscando a Dios. Mientras la motivación sea buscar a Dios, a mí no me importa tanto qué institución me lleve. En cambio, hay instituciones que te van a decir, no, cuidado, cuidado porque es acá con esta. No, eso no es verdad. Si yo me bajo de un avión porque se descompuso y me agarro una bicicleta, a mí no me importa, yo llegaré en bicicleta. Pero yo voy a continuar y Dios va a ver que mi intención es buscarlo a Él. Entonces, no confundamos la institución, porque hay instituciones que se quieren arrogar la posición de Dios mismo. Y el Padre no hacía eso. El Padre dijo que él no vino a fundar una iglesia y que él quería deshacer la iglesia. Él quería, lo leí la otra vez en una frase del Padre, donde el Padre decía, sáquense la máscara de religiosos. Sáquense la máscara, saquen el cartel de la iglesia. Dice, añoro el día en que pueda sacar el cartel de la iglesia. Y yo no tengo nada en contra de una iglesia. No, yo di mi vida por esta institución. Yo di mi vida. Lo que estoy diciendo no es en contra de nadie, estoy diciendo no te quedes contento con eso. No te quedes contento con eso, porque te vas a convertir en un religioso y no vaya a ser que mañana Jesús te diga apartado de mí. Yo no te conozco.
Sí, Tenemos que señor. desarrollar la espiritualidad, porque además llegamos a un tiempo donde va a ser el fin de las instituciones religiosas. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos la institución religiosa. Cada uno Sí, de nosotros señor. somos el templo de Dios. No busquen a Sí. Dios por acá o por allá, decía Jesús. Búsquenlo dentro de ustedes. Somos el templo de Dios. Y hoy en día la ciencia lo está demostrando. Bueno, yo siempre tengo la costumbre de que cuando hablo, porque yo vengo de mucha tradición cristiana, y siempre tengo la tendencia a hablar con mi familia y decirles, en realidad, este versículo que está allí en 1 Corintios 3:16, donde el mismo Jesús dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en vosotros? Eso le está dando a uno una explicación muy amplia. Sí, no es simplemente unas palabras que están escritas, o sea, eso te está diciendo a ti que tú debes ser ese templo, debes ser esa representación aquí, ¿sí? Entonces, a lo que voy es, o sea, cada actitud que yo haga, cada cosa que yo pueda hacer por otros, eso es como digamos, entender lo que está en esa parte de ser espiritual. Bueno, ahora lo que ocurre, lamentablemente, es que la mente racional tiene la tendencia, si uno habla de B, hacernos creer que estamos en contra de A. Si hablo de A, entonces estoy en contra de B. ¿Qué es eso? Entonces mucha gente va a pensar, ¿qué pasa? Ahora Ricardo Ayerza está hablando en contra o está diciendo que no hay que ir a la iglesia. No, no estoy diciendo nada de eso. Por favor, el que pueda entender, que entienda. No estoy en contra de nada, siempre he dicho, y está grabado en mis conferencias de hace décadas, no luchen contra el mal, luchen a favor del bien. Con lo cual yo nunca estoy luchando en contra de nada ni de nadie. Yo lucho a favor de esto que estoy diciendo. ¿Sí? Pero me doy cuenta que mucha gente se queda dormida porque se cree que por pertenecer a la iglesia correcta, eso pasó miles de años, no solamente con nosotros, miles de años la gente se quedó tranquila porque pertenecía a la iglesia correcta. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna Sí, pregunta? don Ricardo, Señor. hoy soy yo el que quiero presentar testimonio, ya que lo tengo acá, muy cerca, muy importante. Quiero que conozcan a esta, mi bebé. Oh. Es mi nieta. Mañana cumple un año, pero ella es algo muy especial, don Ricardo. Hace un año ella nació sin vida. Ella nació flácida y dijeron no tiene vida, porque mi nuera tuvo un percance y ella se los va a contar. Yo quiero que venga por acá, va a ser pronto. Ajá. Hola, buenas noches. Hola, mi amor. ¿Cómo están? Así como breve, hace un año, bueno, el 9 de septiembre fue que nació mi bebé. Tuve un desprendimiento de placenta total, entonces mi bebé estuvo sin oxígeno desde que salí de mi casa hasta que pudieron hacerme una cesárea de emergencia. Cuando logran sacar a la bebé, ella ya no tiene latidos, no respiraba, ella no tenía color y estaba sin azúcar en la sangre, sin nada. Entonces empiezan a darle reanimación. Cuando hay latidos, inmediatamente se vuelve a quedar sin latidos, entonces vuelven otra vez a insistir y cuando ya tuvieron como 2 o 3 latidos, me cuenta el neonatólogo, la intubaron y la pasaron grave a la UCI. Y ella estuvo así un día y me decían que iba a tener secuelas graves a nivel cerebral, por un daño cerebral, pero eso fue hace un año y hoy por hoy tiene un desarrollo más bien acelerado. No tiene secuelas. Qué bueno. Qué lindo testimonio. ¿Qué pasó con ello? Acá está mi hijo también. Por ahí está. Yo llegué, lógicamente, de urgencia también al hospital, a la entrada del hospital. Ahí me encontré con mi hijo y me contó la historia. A él lo llamaron para que se despidiera prácticamente de los dos, porque no había posibilidades de vida de acuerdo a la hemorragia que ella llevaba de ninguno de los dos. Cuando yo me lo encuentro frente al hospital, lógicamente casi sin vestir, porque él salió de emergencia, no había ambulancia para llevarla.
Él la montó en su carro y se la llevó. Y entonces cuando él me contó la historia, ahí es donde quiero que hagamos énfasis. No había oportunidad para darle lugar a la mente racional para imaginarse de un sepelio, de muerte, de viudez, de una situación de esas. Perdón. Para mí siempre es muy fuerte contar esto, pero la concentración tenía que ser total en ese momento. La imaginación era muy importante, darles vida a las dos, darle aliento a mi hijo. Y cada vez más después que se escuchaban noticias eran todavía más fatales, más críticas, pero en ningún momento poder aceptar eso. Tremendo. Y hoy por hoy podemos dar ese testimonio. Tengo otro hijo, o sea, tenemos otro hijo en el cual un día lo arrebató de 9 años el mar y se lo llevó. Sí, Y lo contaste. de igual forma me lo entregaron sin vida. Pero desde que el mar se lo llevó, yo me hice un puño en la arena y de igual forma nunca acepté que mi mente racional tomara lugar para igual un fallecimiento, un ahogado en mi casa o algo así. Siempre lo imaginé con vida y cuando me lo trajeron pude darle vida porque me lo entregaron muerto también en mis manos. Y entonces, o sea, esto no es jugando, don Ricardo. Muchísimas Claro. gracias por las enseñanzas de cada día. Sí, me acuerdo perfectamente del testimonio que diste sobre tu hijo que se lo llevó al mar, como si me lo hubieras contado hace 5 minutos. Muy conmovedor, muy conmovedor. Bueno, vos sos un hombre de fe, sos un hombre de fe. Por eso te pasan esas cosas. Perdón, Muchísimas gracias a todos. perdón, y le hago otra preguntita, señor Ricardo. O sea, yo también tuve una situación muy fuerte. Yo acá donde vivo siempre hago labor social, porque es algo que me gusta. Y yo pues tenía un programita preparado con otra señora también para esa labor social. Se presentó una dificultad bastante fuerte en el cual pues la otra persona me lastimó, me ofendió, me dijo cosas que me dolieron profundamente. La persona vivía conmigo en mis mismos espacios y en algún momento yo me sentí dolida, pues yo no fui capaz de devolverle las mismas expresiones a ella, pero entonces yo le dije, por favor, yo necesito que se vaya de mi casa. Yo me sentía dolida, yo tenía ese día una actividad de labor social con unos niños y unas familias. En ella, pues, en medio de su rabia y su cosa, ella se fue. Pero en ese momento para mí era tan importante poder llevar a cabo esta actividad de llevarle a otras personas un momento de alegría. Es una forma, o sea, en esa parte funcionó no mi mente racional, sino mi mente espiritual. ¿Es así como se puede calificar que uno es espiritual en algún momento? Bueno, claro, en realidad toda persona es espiritual en algún momento. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a diferenciar en qué momento me invade mi miedo, mis prejuicios, mis conjeturas, y en vez de, yo hablé de esto en una conferencia, en vez de responder, reacciono. Cuando uno, en vez de responder, reacciona, es la mente racional. La mente espiritual se toma su tiempo, perdona, Sí. contempla la posibilidad de estar equivocado, pero eso se aprende.
Eso uno tiene que aprenderlo claramente. Por eso una de las conferencias que di hablaba enfáticamente de observar la diferencia entre responder y reaccionar. La mayoría de las personas reaccionan y después se tiene que arrepentir. Bueno, ni hablar de la cárcel donde hay un montón de personas que mataron a su esposa o a su esposo o se pelearon con alguien en la calle. ¿Por qué? Porque actúan reaccionando en vez de respondiendo. Y se siente la diferencia, ¿no? Entre cuál de las dos está actuando. Si mi mente racional, que se atemoriza y se llena de prejuicios, o la mente espiritual, que se toma su tiempo y trata de ver el lado positivo de las cosas. ¿Sí? Eso se ejercita, eso tenemos el deber de ejercitarlo, no que sea casual, porque si no, no va a servir. Tenemos que saber por qué reaccioné así. ¿No? Las personas que meditan, igual que las personas que oran, las personas que meditan, las personas que oran, tienen ya el ejercicio para tener más paciencia. Toman su tiempo, no reaccionan. Sí, señor. Sí, pues Bueno, para mí fue bastante duro, muy difícil y eso siempre me ha mantenido a mí como con un peso, con un cargo de conciencia, porque me sentí como una persona mala, muy mala en ese sentido de haberle dicho no vayas. Claro, no, después vienen los remordimientos de conciencia, después vienen las consecuencias horribles para la vida de uno. Pero si uno no aprendió dónde cometió el error, porque hay millones y millones de personas que no tienen criterio de que tenemos dos mentes, que lo está diciendo la ciencia también, ¿no? Una interna y una externa, hay gente que no tiene ni idea. Es más, por ahí matan a alguien y creen que hicieron bien. Entonces, tenemos una labor muy fuerte, que es hacerlo nosotros, pero también enseñar a otros, seriamente, antes de que se termine todo. Bueno. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por estar ahí. Si alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere decir algo. Muchísimas gracias, don Ricardo. Bendiciones. Gracias. Don Ricardo, nada más, disculpe. Nada más, lo último era que con los libros, la frase de Pío, con los libros se busca a Dios y con la meditación uno lo encuentra. Muchas gracias. Gracias, Anthony. Bendiciones. Gracias, igual saludos a todos. Gracias, igualmente para todos. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones para todos. Saludos. Gracias, don Ricardo. Bendiciones. Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias. Saludos, don Fernando. Buenas noches a todos. Descansen.